Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Caviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy del desánimo. Cuando oímos esta expresión o palabra, de seguro nos identificamos con alguna etapa de nuestra vida. Es más, me atrevo a decir que muchos de los que me oyen en este momento lo están experimentando. Dicen simplemente, estoy desanimado. Pero, ¿qué significa desánimo? Si vamos a la raíz etimológica de la palabra, es decir, a su significado literal y estricto, desánimo se refiere a la falta de ánimo. Pero ahora, ¿qué es ánimo? Es la fuerza o vigor que nos mueve a hacer algo. Entonces, el estado anímico de una persona, cuando hablamos de ello y cuando oímos ese término también, está refiriéndose a cómo está su fuerza, su vigor, la capacidad de hacer algo o estar motivado a hacer algo. Pero es que aún más allá, la palabra ánimo tiene relación con el alma. La palabra alma se refiere estrictamente en su significado también original a el vigor, los sentimientos, el entusiasmo, lo que nos mueve a hacer algo, lo que nos da vida para hacer algo. Entonces, es una palabra que está ligada directamente a la parte emocional de cada uno de nosotros. Por ello, el ánimo puede ser variante. Puede ser que comencemos un trabajo con mucho ánimo y después lo perdamos. Tal vez llegamos con mucho vigor, fuerza y emoción a la relación matrimonial, al vínculo matrimonial, y luego la perdamos porque diferentes circunstancias afectaron nuestras emociones. Tal vez la decepción de cómo era el matrimonio, la decepción de cómo era esa persona que nosotros teníamos en un concepto que ahora le vemos de cerca y entonces se pierde el entusiasmo. Hay personas que ya no quieren luchar más por su matrimonio. Hay personas que ya no quieren luchar más por su vida. Y es por ello que está ligado directamente el desánimo a la depresión. Porque cuando una persona llega al punto máximo del desánimo, entonces entra en la etapa llamada depresión. También fíjense en el significado de esa palabra y queremos un día compartirlo de una manera más profunda. Es que la depresión es la pérdida de presión, pero ahora no es presión para simplemente dejar de hacer algo, sino es la presión que nos mueve a hacer algo. Entonces, la depresión, cuando una persona pierde el ánimo, las fuerzas, la presión, el vigor para realizar algo en su vida, entonces cae en estas etapas que pueden llevar inclusive a un final trágico. En estos momentos que la historia que nos ha tocado vivir nos lleva a perder el entusiasmo, a perder las fuerzas, a perder el vigor, es que debemos detenernos y reflexionar, porque la pérdida de ánimo es vital que lo podamos identificar en nosotros. Sucede que esta palabra, repito, connota algo
esencial en la vida de cada persona. Usted y yo necesitamos tener algo que nos vigorice, nos dé fuerzas para poder seguir adelante. Y allí el grave problema en la historia humana. ¿Se ha preguntado por qué personas que lo han conseguido todo en la vida han terminado suicidándose? ¿Se ha preguntado por qué tantas personas que lo tienen todo para ser felices, sin embargo caen en vicios que terminan destruyendo su vida? Es porque lo que los movía, lo que los motivaba, lo que los llevaba a esforzarse, simplemente no era lo correcto. Sí, porque a veces la motivación, las fuerzas, el vigor, la emoción por realizar algo es producto de una fuerza o de una fuente equivocada. Si mi motivación en la vida es la familia, eso aparentemente se oye bien. Y usted tiene que estar motivado para esforzarse por su familia. Pero, ¿qué ocurre cuando la familia falla? ¿Qué ocurre cuando se rompe la relación matrimonial? ¿Qué pasa cuando los hijos se van? ¿Se da cuenta por qué algunas personas, después que sus hijos se casan y se separan de ellos, entran en depresión? Y ahora no solamente es necesario que esos hijos se separen debido a ir a formar su nuevo hogar, su nueva familia, sino que también la realidad socioeconómica que vive nuestro país y el mundo entero hace que muchos tengan que emigrar y tengan que ir a una separación familiar que lleva a las personas al desánimo. Lo he visto y en mi experiencia pastoral he contemplado con dolor cómo eso ocurre en la vida de muchas personas cercanas, amadas y que lamentablemente experimentan estas situaciones en su vida. Ahora, ¿qué hacer ante ello? Es que debemos hacernos la pregunta: ¿qué nos mueve? ¿Qué nos mantiene? ¿Qué nos da vida? ¿Qué nos da presión? ¿Qué mete aire, para que entienda de una manera más literal, a nuestra vida? Si está netamente basado en emociones y sentimientos, entonces allí está el problema. Porque las emociones son cambiantes, porque las emociones en cada uno de nosotros, que está reflejada en nuestra alma, hablando entonces ya desde el punto de vista teológico, nuestra alma está ligada a los sentimientos o expresada en los sentimientos, y repito, los sentimientos pueden variar de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. ¿No le ha pasado que usted llega muy animado con una sorpresa, con un regalo para alguien, y el no valorar eso que usted se ha esforzado y que usted considera que es algo muy valioso, y la otra persona lo menosprecia, entonces usted inmediatamente cambia su ánimo? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado con mucho ánimo a la congregación y nos hemos encontrado con problemas que nos llevan a desanimarnos y ya no querer trabajar más en la congregación, y a pesar que se nos diga que lo estamos haciendo para Dios, sin embargo, la realidad es que el entusiasmo, que el ánimo, que el vigor que teníamos ya no es el mismo? Ahora allí también debemos hacernos la pregunta: ¿qué nos mueve a realizar algo? Porque si usted lo que está esperando es el reconocimiento de las personas, si usted está esperando el reconocimiento de aquellos por quien usted se está esforzando, entonces usted está equivocado en lo que lo mueve a realizar las acciones. Entonces decimos: es que me decepcionó
esta persona, es que me decepcionó este hermano, es que me decepcionaron mis hijos, es que me decepcionaron mis padres. ¿Y por qué te decepcionaron? Porque esperabas mucho de ellos. Yo esperaba que se iban a comportar de otra forma. Yo esperaba que me iban a valorar. Yo esperaba que me iban a apoyar. Entonces, el que no se cumpla lo que usted y yo esperamos nos lleva a desanimarnos. Y es que allí está el centro de nuestra meditación hoy. Las presiones que nos rodean llevan a cambiar nuestros estados de ánimo. Por ello necesitamos algo mucho más fuerte, una presión de aire mucho más fuerte, para que me entienda la ilustración, que las circunstancias que me rodean y que me lleven a mantenerme, no que tengo hoy aire y mañana no tengo, o me comienza a faltar, sino que me mantengo en el nivel que es necesario para enfrentar la vida. Entonces, allí a donde me quiero dirigir a usted directamente por medio de la palabra de Dios, por medio del manual de vida que el Señor nos ha entregado. ¿Sabe que se nos dice que el pueblo seleccionado por Dios en el Antiguo Testamento para mostrar cómo es la relación de Dios con el hombre, como fue el pueblo judío? Todo el Antiguo Testamento está presentándonos la relación entre el único Dios verdadero y un pueblo que Él ha llamado. Ahora, no es porque Dios haga acepción de personas, sino porque Él tiene un propósito, y ese propósito es que más tarde, en el Nuevo Testamento, en la manifestación de la gracia a través de Jesucristo, Él extiende un llamado a todo aquel que quiera oír. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las experiencias del Antiguo Testamento están puestas en la Escritura como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Eso es lo que dice el manual de vida. Ahora, ¿qué cree usted que experimentó el pueblo que Dios llamó como ejemplo en el Antiguo Testamento? Si usted lee toda esta parte tan maravillosa de la Biblia, y es precisamente la primera parte, se va a encontrar con que este pueblo continuamente se desanimó. Lo dice literalmente, el pueblo se desanimó por el camino. Cuando habían salido de la tierra de esclavitud, ellos salieron con tan gran ánimo que cruzaron el Mar Rojo. Usted lo ha oído. ¿Usted cuántas veces ha oído esa historia? Cruzaron el Mar Rojo. ¿Y sabe lo que pasó? Que después que cruzaron el Mar Rojo, entonces el mar se cerró sobre sus enemigos, sobre todo los egipcios que venían persiguiéndoles para matarles. ¿Se imagina usted la euforia? ¿Se imagina usted el ánimo que tenía el pueblo en ese momento? Nadie podrá detenernos, Dios va con nosotros. Y como complemento, Dios aparece en una nube que los cubre durante el día de el ardor del sol, y en la noche hay una columna de fuego para iluminarles y guiarles. Este pueblo entonces tiene sobradas razones para tener ánimo. Y es que cuando todas las cosas están bien, cuando en el matrimonio usted es correspondido, cuando en la iglesia usted es valorado, cuando como ser humano usted se siente realizado, que está logrando las metas, que está logrando los objetivos, qué fácil es tener ánimo en ese momento. Pero ¿sabe qué pasó? Que no llegaron al día siguiente, después de cruzar el Mar Rojo, no llegaron a la tierra prometida. Estuvieron dando vueltas en el desierto, inclusive cuando se nos dice literalmente, en uno de los tantos pasajes que hablan de esto, se nos dice, inclusive cuando se nos dice literalmente, en uno de los tantos pasajes que hablan de esto, se nos dice allí que el pueblo se desanimó por el camino, es porque ellos tuvieron que cambiar la ruta nuevamente.
Y es que cuando usted y yo cambiamos la ruta que Dios tiene establecida para nosotros, porque Él respeta la decisión que usted y yo tomemos de por dónde hemos de ir en la vida. Cuando empezamos a ir por nuestras propias expensas y a nuestra propia manera y queremos vivir en nuestra voluntad, entonces en ese desvío de la ruta de la voluntad perfecta y absoluta que Dios tiene para nosotros, entonces Él da el permiso de que usted y yo sigamos por nuestro obstinado camino. Pero eso va a traer una consecuencia. Cambió la fuerza que lo movía. Cambió aquello que le daba vigor y que le daba ánimo. Porque, como ya dije, nuestras emociones son variables de acuerdo a todas las presiones que tenemos que vivir y que enfrentar. Y cuando entonces nosotros andamos en nuestra propia fuerza, téngalo por seguro que el fracaso está determinado. Téngalo por seguro que usted y yo nos vamos a desanimar en el camino. Pero ocurre lo contrario cuando es el Espíritu Santo el que nos mueve. Cuando su vida realmente está fundamentada por un encuentro real y verdadero que ha experimentado con Dios. ¿Sabe qué ocurre? Dice la Biblia que Dios envía el Espíritu Santo a nuestro corazón. El Espíritu Santo entonces ahora es quien nos va a mover. Y en el momento que estemos desanimados y en el momento que ya no sintamos fuerzas para seguir, entonces se cumple lo que la Escritura dice, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Sabe qué es lo que quiere decir esa maravillosa porción bíblica? Es que Dios nos esfuerza porque cuando se acaba la fuerza humana, cuando se acaba la motivación humana, cuando viene la decepción y frustración, entonces viene el auxilio del Espíritu Santo. Permítame ilustrarlo. Es como ese vehículo que funciona tanto con gasolina como con gas. Y sucede que cuando se está acabando la gasolina, entonces usted tiene una reserva y puede activar el otro sistema y pasar al sistema gas y seguir rodando. Eso exactamente es lo que pasa en nuestra vida. Duramos un tiempo en que andamos en nuestra fuerza y cuando ya nuestras fuerzas se acaban, si no tenemos a Cristo, nos detenemos. Y como ya dije, puede ser que venga la ruina total en nuestra vida. Pero si usted se cambia a la fuerza que da el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está a la disposición de todo aquel que acepta al Señor como Salvador, viene como regalo la morada de Dios en su vida. Entonces el Espíritu Santo lo va a llevar a ir no en su fuerza y emoción, sino en la fuerza de Dios y en el sentimiento o atributo de Dios. El carácter de Dios ahora lo va a mover. Entonces la persona que lo decepcionó, usted va a seguir adelante porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es por ello que podemos amar a nuestros enemigos. Es por ello que podemos cantar en medio de la tragedia. Es por ello que cuando muere el ser más querido por nosotros, podemos seguir adelante y no tirarnos en la depresión y en la destrucción. Es por ello que cuando todo el sistema mundial se está estancando y todo parece decirnos, detente, no sigas adelante porque nada vale la pena, viene la voz de Dios que te dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Se te acabaron tus fuerzas, pero ahora puedes andar en mi fuerza. Ahora puedes andar en la dirección de mi espíritu. Entonces su vehículo recibe el mejor de todos los combustibles para seguir adelante. Eso lo tuvo que experimentar la iglesia en sus comienzos, porque aquel puñado de discípulos que siguió al Señor Jesucristo se desanimaron cuando le vieron ser crucificado y sepultado. Pareció que todo se había terminado.
Algunos de ellos se dispersaron y se fueron a sus quehaceres. Usted consigue a los discípulos volviendo, como Pedro y Juan, a la pesca, de todo aquello de donde Dios les había sacado, de donde el Señor Jesucristo les había sacado. Regresaban allí porque aparentemente todo había terminado. Pero es allí donde viene el revestimiento de Dios. Es cuando Cristo resucita y les dice: ya va, ustedes todavía no están listos para ir a predicar y llevar el testimonio de todo lo que han visto y oído de mí, porque ustedes tienen que primero ser investidos de poder desde lo alto. Y ese poder desde lo alto es a veces muy mal interpretado, porque nos concentramos tanto en los dones espirituales y en pensar que simplemente el tener al Señor es estremecerse por el poder de su Espíritu. Pero ¿sabe qué pasa? Esa experiencia, luego que cesa, igualmente a estar los problemas frente a nosotros. Van a estar igualmente las presiones de todo lo que nos rodea para que nos detengamos en nuestro caminar. Entonces, el poder desde lo alto no es solamente una experiencia sobrenatural que se explica a través de un determinado don, sino que ese es un regalo de Dios. Pero en sí, lo que necesitamos es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleve a vencer todo aquello que quiere hacernos detener y hacernos perder el ánimo. Esa es la iglesia que nos conseguimos, que puede seguir testificando de Cristo cuando es azotada, cuando es golpeada, cuando es maltratada, cuando es perseguida, cuando es devorada por leones, cuando es crucificada, cuando son encendidos en fuego, estando vivos. Entonces, esta iglesia no se detuvo. ¿Por qué? Porque la movía el poder de Dios y la fuerza de Dios. Es decir, que si necesitamos un avivamiento, no es solamente para que las personas crean y se arrepientan, no solamente es para que las personas tengan dones espirituales y hablen en ciencia, hablen en lenguas, todo ello es maravilloso. Pero lo que en realidad va a mantener a la iglesia de pie es moverse bajo la fuerza que da el Espíritu de Dios. Y este es el poder que nos lleva a vencer el mundo, nuestra fe. La fe inquebrantable que no vuelve atrás, que no pone su mano en el arado y mira hacia atrás, que no se detiene cuando viene la adversidad. Entonces el gran avivamiento que necesitamos no es solamente ver a los enfermos sanarse, no es solamente ver a los muertos resucitar, no es solamente ver a las personas venir corriendo a aceptar al Señor. El gran avivamiento es aprender a andar en la fuerza de Dios, en el poder del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted lee los versículos anteriores a Filipenses 4:13 que acabo de citar, se nos habla de todas las experiencias terribles que nos pueden ocurrir para tratar de hacernos apartar de la fe. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy como iglesia, hoy que usted me oye, por gracia de Dios y porque Él quiere decirle: yo soy tu Dios que te esfuerzo, estoy dispuesto a darte la fuerza que necesitas para seguir avanzando. Iglesia en Venezuela, iglesia en Chile, iglesia en Ecuador, iglesia en Estados Unidos, en Australia, en donde sea que te encuentres y estés pasando por lo que estés pasando, quiero decirte que solamente hay que apretar un switch. Sí, así como lo oye. Solamente un switch hace que usted cambie su vehículo de gasolina a gas, de un tipo de combustible a otro. Y solamente si usted cree y en este momento le pide al Señor su fuerza sobrenatural, entonces usted podrá seguir avanzando y no se detendrá
y nada ni nadie podrá detenerle, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Cobre ánimo, cobre fuerzas, porque en estos momentos difíciles, sabiendo que todos estos mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo, entonces debemos recurrir rápidamente al auxilio del Señor, que nos dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si usted tiene la presencia de Dios en su vida, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Que Dios le bendiga. ¿Quiere orar juntamente conmigo pidiendo las fuerzas de Dios para seguir adelante? ¿Se encuentra desanimado? ¿Se encuentra deprimido? Oremos juntos. ¿Se encuentra en una situación matrimonial de desánimo y de frustración y de decepción? Pidamos al Señor que a través del Espíritu Santo Él sane heridas, Él dé las fuerzas y Él pueda llevarle a seguir adelante. Oremos juntos. Repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por oír tu palabra. Señor, esta palabra la recibo. No solamente la oigo, la recibo, Señor, en mi corazón. Y quiero pedir en tu nombre recibir esas fuerzas que solo tú puedes darme. Ese amor que solo tú puedes darme. Esa resistencia que solo tú puedes darme. Porque no quiero quedarme postrado en este desierto. Quiero heredar la tierra prometida. Ya me sacaste de la esclavitud. Ayúdame a no volver a ella, sino que en tu libertad poder seguir avanzando a conquistar lo que tienes para mí. En tu nombre, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias por compartir una vez más la meditación de la palabra de Dios a través de este segmento Hablemos Hoy. Si quiere recibir más de la palabra de Dios en Hablemos Hoy y en nuestro otro segmento de estudio, la palabra diaria, solamente tiene que visitar nuestro canal en YouTube bajo el nombre La Palabra Diaria Berry Chaviedo, y allí podrá oír muchas más prédicas de las que el Señor por su gracia nos permite compartir. También puede hacerlo a través de Facebook bajo el nombre Berry Chaviedo, o pedir ser agregado al grupo de WhatsApp para recibir diariamente esta palabra que el Señor en su gracia nos ha dejado. El mensaje más grande de todos los tiempos, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Gracias una vez más por su atención y hasta una próxima emisión.